las perspectivas, ¿no? Así que saludamos ya a Gonzalo Bernardos, es profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y economista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, luces y sombras del dato de inflación. Hay cosillas buenas, hay cosillas malas. ¿Qué opinas tú? Mira, todo es según el valor en que lo miras. No. En septiembre estaba el 1,5 la inflación, ahora está el 2,8 y puedes decir que ha aumentado mucho en muy poco tiempo. Y es verdad. Pero lo que pasa es que la inflación en estos 4 meses hay que contar con lo que había en los 4 meses del año pasado. Y es que fue bajísima. Por lo tanto, una inflación que se ha comportado relativamente normal se ha transformado en una subida bastante importante. Esta es la mala noticia. La buena noticia, pues que en febrero el índice de precios subió en un solo mes el 0,9. Y mi expectativa es que a partir de febrero la inflación vuelva a una cierta normalidad. Solo tenemos un problema para esa vuelta a la normalidad: que el precio de la electricidad no siga subiendo como lo está haciendo en los últimos tiempos, derivado de un mercado del gas natural en que hay una demanda suplementaria porque los niveles de almacenamiento están más bajos que el año pasado, y Qatar, que igual reduce su exportación porque la Unión Europea le amenaza con sanciones por no respetar los derechos humanos. O Estados Unidos, que puede coger y puede reducir la exportación de gas natural para mejorar los precios, porque no estaban nada de acuerdo los principales productores del país con los precios que anteriormente había. Pero aún así, mi impresión es que, salvando esta excepción, nos vamos a mover en una tasa de inflación que va a estar más cerca del 2% el año que viene que del 3%. De ahora mismo del proceso de inflación. ¿Qué esperas de los próximos datos? ¿Crees que iremos viendo poquito a poco cómo va disminuyendo? ¿Crees que es realista también ese objetivo del 2% que se marcan todos los bancos centrales? Pero es que en este momento el objetivo del 2% es absolutamente secundario. Tenemos una Europa, no España, tenemos la mayoría de los países de Europa del Norte y del centro de Europa que están en recesión económica o están con un crecimiento económico muy bajo. Entonces, para mí es preferible tener una inflación que se pueda acercar al 3, que no creo que suceda, que sigan con este crecimiento bajo. Porque tenemos a Alemania, es una gran víctima de la finalización de la globalización. Tenemos a Países Bajos, que llora por las esquinas de lo mismo. Tenemos también a una Francia que lo único que puede hacer es subir los impuestos y reducir el gasto para eliminar una parte de ese déficit público que lo tiene por encima del 5%. Y por otra parte tenemos a Italia con un déficit público por encima del 7%. Es decir, Europa está fatal y el que destaca son los países del sur de Europa, basándose principalmente, uno, en que dependen menos de la globalización; dos, en que el turismo tira una barbaridad y seguirá tirando; tres, como España, que nos llega muchísimos extranjeros que están dispuestos a trabajar donde no están dispuestos a hacerlo los nacionales. Y si además le añadimos los fondos Next Generation, indiscutiblemente la perspectiva es distinta. Yo ya lo sé y lo he aprendido. El animal es el hombre que cae 2 veces en la misma piedra, y el alemán infinitas, y la pueden volver a fastidiar y meterse un tiro en el pie. Porque que en el 2025, tal y como está la economía europea, quieran aplicar las reglas fiscales es volver a cometer la misma imprudencia del 2010. Pero te diré una cosa: ahora los perjudicados no seremos nosotros, serán ellos. Por tanto, sarna con gusto no pica. ¿Te estás refiriendo, Gonzalo? Vamos a adentrarnos un poquito en esto. Sí, mira, la economía internacional ha variado ostensiblemente. Y esto ha sido un cambio rapidísimo. En primer lugar, cambian los patrones de gasto. La gente gasta mucho menos en productos manufacturados y gasta bastante más en servicios, especialmente en ocio, especialmente en turismo, especialmente en restauración.
Y en esto, los países del sur de Europa somos campeones. Fíjate, hay 6 países que crecen el año pasado, 2023, el 2,5 o más. Son Croacia, España, Malta, Chipre, Portugal y Dinamarca. Y Dinamarca crece el 2,5 por Novo Nordisk. Hasta hace relativamente poco, la empresa que más valía en bolsa de toda Europa. ¿Qué pasa con los países del norte? Todo lo contrario. La gente ya no compra las manufacturas como compraba. Fíjate que dice Volkswagen, se han eliminado 500.000 ventas de coches para la empresa y nos hemos de reestructurar. Fíjate cómo el presidente de SEAT llora por las esquinas, diciendo que el Cupra Tabascan es español, cuando es chino, 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 porque lo fabrican en China, para que no lo apliquen los aranceles. Se ha acabado un mundo, y te diré, afortunadamente, porque hemos hecho muchísimo el primo, consintiendo de que las empresas se fueran al sudeste asiático, que les pusiéramos un puente de plata en base a una globalización de la economía mundial que le iba muy bien a esas empresas para reducir costes, y que, por ejemplo, hicieron que Europa, que fabricaba el 40% de los semiconductores del mundo, en el 2020 ya solo fabricaba el 8%. Hemos tardado en reaccionar, pero yo creo que la reacción va a merecer la pena. Y yo, que no me gusta Trump, que tengo muy poco en común con la ideología de Trump, sí que valoro especialmente que los aranceles y que los eleve, porque lo que se busca en el comercio internacional es el juego nivelado, y no, ha habido un juego tramposo, y el que ha hecho trampas es una y otra vez China. Pues interesante esto que dices, Gonzalo. Justamente hablando de esos potenciales aranceles que va a aplicar potencialmente Donald Trump, porque no sabemos realmente en qué cifra, en qué medida y cuánto de fuertes, pero hoy NOT del Banco Central Europeo advierte que la guerra comercial, esa política arancelaria estadounidense, podría exportar la deflación china a Europa. ¿Podremos ver esto como hasta algo positivo? A mí que nos diga esto me parece que de verdad es bastante patético. Por una sencilla razón, si tú no quieres que te afecte la deflación china, pues subes más los aranceles y ya lo tienes arreglado. Lo que pasa es que NOT llora por las esquinas porque Países Bajos va a tener muchísimos problemas. Uno de los 2 grandes abanderados con Alemania de la globalización en Europa, le va fatal lo que está sucediendo en China. Mira, en China ha cogido y ha explotado una macro burbuja inmobiliaria superior a la española y quizá comparada con la que explotó en Japón en 1991. Nosotros, si la memoria no me falla, nunca pasamos del 13% de aportación del sector de la construcción al PIB. Entre el 2011 y el 21, China, en la aportación del sector de la construcción, estuvo entre el 11 y el 20, entre el 21 y el 27%. Entonces, China tiene un problema, produce muchísimo más de lo que puede consumir. Entonces, lo que dice NOT es, como no va a poder exportar a Estados Unidos, lo va a exportar a Europa. Pues NOT, sube los aranceles, así es sencillo. Claro, a nosotros esto nos coge prácticamente fuera de juego, en el sentido que nos da casi igual, por la sencilla razón que a quien masacra es a los grandes países manufactureros. Nosotros exportamos, sí, y cada vez más. Y exportamos, además, cada vez más servicios de elevado valor añadido. Fíjate que está creciendo la productividad por hora trabajada al 2,5%, gracias a esos servicios, 2,5%. Entonces, el tema es dramático para Países Bajos, para Austria, para Suecia, para Alemania. Para nosotros no. Claro, por eso, entre otros múltiples aspectos, del Economist ha dicho que somos la mejor economía europea. La ha extendido a la economía mundial, pero yo te diría que prácticamente nuestro savoir-faire está centrado básicamente en estar bien especializado. Y en el momento actual, estar especializado en servicios
es acertar. Tener mucho turismo, que la economía digital está aumentando mucho la productividad de los servicios del elevado valor añadido, es acertar. Y todo esto lo tenemos. Y ojo, aquí el gobierno ha intervenido mucho en el mercado laboral y para mí, bien, pero en modelo económico no ha intervenido absolutamente nada. Lo ha hecho, en este caso, el sector privado por sí solo. Y estamos en un momento muy, pero que muy dulce. Pues seguro que seguiremos hablando de esta política arancelaria, de las respuestas. Interesante la reflexión de lo que podría hacer la Unión Europea en este caso, que dices de subirlos por nuestro lado. Muchísimas gracias, Gonzalo Bernardos. ¿Sí? Mira, el último comentario. Lo que podía hacer la Unión Europea es de primero del grado de economía. Que no se le ocurra esto, me parece que la ideología impide ver el muro que tiene delante. Eso entonces lo sabrán bien tus alumnos, Gonzalo Bernardos. Hace muchos años que no doy primero, pero sí, seguro. Vale. Y mis compañeros les lo explican. Pero refrescaselo, que seguro que les viene bien. Profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, muchísimas gracias. Feliz año. Un abrazo. Un abrazo. Ahora hacemos una